Hola. Bueno, os hablo porque sé que esto en principio luego lo dejaré grabado, entonces pues ya para que cuando entréis pues me veáis ya saludándoos. Otro directo más, esto va cogiendo forma y os adelanto que no es el último porque la semana que viene va a haber otro. Pero bueno, ya os iré contando. Ay, ya os estoy viendo entrar. Hola. Hola Elena. Hola Laura, ya te veo por aquí. A ver. Hola a todos. Hola Elena. Bueno, os voy contando un poquito mientras que se va uniendo la gente. Hoy vamos a hablar de la autenticidad, que es un tema que a mí personalmente, bueno, pues me encanta. Una vez escuché la frase de que al final para ser feliz hay que ser auténtico y me hizo pensar mucho y al final pues creo que puede ser el éxito de tu vida, ¿no? Vivir una vida auténtica y bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la parte de redes sociales y también de la parte personal, porque al final, por ejemplo, para mí no hay distinción tampoco. Sí que puedo ver algunas connotaciones, pero al final ser auténtico pues engloba muchas cosas. Con que vamos a ver, bueno, y vamos a hacer el directo hoy, que ya lo doy por hecho, porque como ya lo he hablado y ya con Laura, que bueno, ahora os la voy a presentar, que ya está por ahí. La estoy viendo ya, bueno, la voy a dar paso y así ya nos vemos todos. Hola, Aram. A ver, Elena, en principio sí, en principio va a quedar guardado, ¿vale, Elena? Suerte con la tarde de trabajo, que sea ligerita. A ver, vamos a aceptar. Siempre tengo la duda de si me escucháis bien. A ver, hola Raquel, que te estoy viendo por ahí también. Ah, vale, ya está, ya se me conecta aquí. ¡Hola! Hola, Funciona, ahora sí, es que oigo el sí, vacío. Cuando... ¿qué Bueno, tal? mirad qué guapas estamos las dos con nuestra camiseta iguales. Venimos equipadas Equipadas. de la equipación de Tecker Media. Sí. Porque bueno, os presento así lo primero a Laura. Laura es la fundadora de la agencia Tekel Media y pues yo tengo la suerte de estar dentro de ella y la verdad que, bueno, ya os contaremos luego también un poco cómo nos conocimos y demás y al Sí, sí. final, bueno, pues una de nuestras cosas, algo que nuestro primer encuentro nos llevó a ahora estar aquí, yo creo, Mm. fue precisamente ser auténticas la una con la otra. Totalmente, y ser súper naturales, y yo creo que fue la manera en la que conectamos las dos desde el minuto Desde uno, el minuto, sin sí, saber, es verdad. sí, sí, sin saber que íbamos a acabar aquí, la verdad, pero sí, sí. Efectivamente. Sí, Entonces, bueno, preséntate si quieres un poco para que te conozcan sí, y, y ya os cuento un poquito más cómo vamos a hacer el directo. muy bien. Pues nada, yo soy Laura, fundadora, como dices, que suena así como muy tal, CEO, que eh, suena mucho más moderno muy todavía. CEO, sí, de Tekel Media, que es una agencia de marketing de influencers. Y nada, la verdad que ahora mismo en la agencia somos 6 personas, entre ellas Sandra. Y nada, pues quería hablar con vosotros el tema de la autenticidad en redes sociales, ya no solo en redes sociales, sino también a nivel personal. Y bueno, que también conozcáis un poco la historia de Sandra, mi historia y lo que pensamos nosotras de todo este tema, ¿no? Así que Eso nada, es. sí, El otro día dejé una cajita de preguntas y la verdad que me sorprendió porque yo creo que de todos los directos ha sido la caja con más respuestas y más distintas, porque al final es un tema que cuando lo estábamos así preparando Laura y yo, al final me gusta que los directos sea también como un poco dinámico y que no se nos quede nada. Y al final hacerlo como en preguntas, creo que es la manera más chula. Entonces nos hemos dividido como, pues como se preguntas sobre lo que me estuvieron comentando, las inquietudes que tenían el otro día y, y así podemos ver un poco todo. Bueno, es que la autenticidad da para mucho. da para mucho. Y entonces, lo primero que me gusta para poder pues, empezar al final, yo me di cuenta una vez que depende del tema, es muy importante la definición que le demos a la palabra o al tema en cuestión. Entonces, os vamos a empezar dando como la visión nuestra sobre la autenticidad, qué es para nosotras autenticidad. Entonces, sería la primera pregunta que te lanzo, Laura, ¿qué es para ti Muy bien. autenticidad? Pues mira, la autenticidad para tanto redes sociales como en la vida personal, yo creo que se trata de ser uno mismo, ¿no? De realmente mostrarte hacia los demás como tú realmente eres, pero siempre y cuando, que esto es un factor importante, respetando a los demás y sin herir los sentimientos de nadie, porque a veces confundimos eso, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco eso.
el tener nuestra propia esencia, construir conexiones con los demás, pero ya te digo, siempre respetando, que a veces decimos un poco el es que yo soy así y tampoco funciona de esta manera. Y nada, Tal cual. ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti, Sandra? Pues fíjate que antes de nada decirte, o sea, y también poneros en contexto, o sea, hemos buscado unas preguntas, pero no nos hemos dicho lo que cada una quiere decir. Y ahora Exacto. ya con esta pregunta, a mí me ponen los pelos de punta porque es una de las cosas que durante todas las respuestas y todas las cuestiones sobre esto, es una de las cosas que a mí más todo el rato me ha resonado, el autenticidad, pero hasta un punto de respeto hacia el otro. Entonces, bueno, lo hablaremos más, pero pensando que es para mí autenticidad, al final es como, o sea, sería una manera de vivir de manera coherente, tanto conmigo como con el resto, para al final tener una vida lo más tranquila y plena. O sea, sería como un poco la definición que me gustaría darle, y es como el mapa desde el cual os voy a contestar a las preguntas al final. Genial. Yo lo comparto totalmente, así que estupendo. Aquí sí que me gustaría, también para recapitular un poco, todas las preguntas que me dejasteis el otro día en la cajita de respuestas, más que preguntas, muchas eran reflexiones de cuando os preguntaba que si vosotros os considerabais auténticos en vuestro día a día. Y le comentaba a Laura que había como 4 opciones muy diferenciadas. Una que sería soy auténtico, me justifico con el soy así, y hay gente que no lo entiende y eso me lleva a muchos conflictos, o sea, esa era una de las visiones. Sí. Otra sería, soy auténtico en casi todas las partes de mi vida, pero hay en alguna que ya sobre todo se repetía más en el ambiente laboral y con algún cierto grupo de amistades, incluso con la familia. Hubo alguna persona que al final donde no se podía sentir auténtico era en su estos entorno casos. familiar. Y otro que sí, otra contestación más fue que sí, gracias al autoconocimiento, que yo, por ejemplo, ya os adelanto que me posiciono más ahí porque al final creo que ser auténtico, y como muchas otras cosas, es una toma de conciencia que al final cuando sabes, le das una definición a eso, ya sea igual que a ser valiente, o sea, a muchos objetivos o muchos valores que al final cuando realmente les das un significado puedes actuar en base a eso. Y luego también había muchas personas que decían que se sentían que no eran auténticos en general en su vida por miedo al rechazo. Entonces os invito a ver en qué parte, en qué situación os encontráis vosotros, y a Laura pues te pregunto si te has sentido identificada en alguna o en alguna parte de tu vida. Ahora también os cuento yo. Yo es verdad que a nivel personal creo que todos hemos pasado a veces por una situación así, o al menos el preguntarnos de realmente esto es lo que yo quiero hacer. Un ejemplo, el que te propongan un plan con amigos y que tú digas que sí por el hecho de la presión social de decir es que van a pensar que no estoy saliendo, que no me gusta salir con ellos o cualquier cosa, y por no generar ese conflicto acabo saliendo, cuando realmente a mí me apetecía estar en casa, por lo que sea. Entonces yo pienso que en ese sentido tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y con la otra persona, siempre desde el respeto, pues decir, oye, es que realmente me apetece estar en casa porque me apetece otro plan y ya está. O sea, yo creo que la gente hablando se entiende, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo que pasa mucho y bueno, pues también en el entorno laboral incluso a veces nos puede pasar. Es verdad que depende de la persona, fíjate, de salido, pues mira, del entorno laboral, familiar incluso, que es supuestamente pensamos muchas veces que es el sitio donde más seguros nos encontramos para ser nosotros mismos y fíjate que no. Claro, la verdad es que te pones así luego ya cuando tienes conversaciones un poco más, porque al final, bueno, ahí es una simple contestación y a lo mejor, o sea, cuando al final agradezco ese gesto de confianza, te cuentan un poquito más y a veces es, claro, cosas que a lo mejor como no están en tu mapa, en tu vida, pues no lo aprecias, pero a lo mejor es un tío que cada vez que te ve o una tía que cada vez que te ve, pues a lo mejor opinas sobre ya sea tu físico, o sea, se ven muchos casos de esto. Y a veces, claro, te hace sentir incómodo o cerrarte a ser como eres tú realmente, ¿no? efectivamente, Pues o no sé. incluso con temas de, pues yo qué sé, pues a lo mejor hubo una chica que me gustó mucho también, porque por ejemplo, también te puedes sentir identificada o no, pero por ejemplo con el tema de la maternidad, que a lo mejor te preguntan y a lo mejor pues no puedes dar a lo mejor tu opinión porque la familia a lo mejor piensa una cosa. Bueno, es verdad que cada uno, esto también es un poco para que reflexionéis vosotros y veáis realmente y ser honestos, porque al final una cosa es aquí nosotros que nos estamos abriendo en canal, pero al final esto es un poco también para que luego en casa
se pueda reflexionar y podamos verdaderamente analizar si estamos siendo auténticos o no. Y ahí también es una de las cosas que a mí, bueno, yo me he fijado, hace poco he reflexionado sobre esto, quizá nunca me había dado cuenta, nunca había parado a pensar sobre ello, pero cuando tú no eres auténtica, ¿en tu cuerpo te notas algún tipo de reacción o cómo te sientes cuando a lo mejor estás en un grupo y luego no te has notado auténtica? Pues yo creo que a nivel físico y mental nos podemos sentir todos un poco raros, ¿no? Entonces puede ser, yo creo que es del estrés, sentirse estresado por la situación, incómodo, incluso tener a lo muscular, ¿no? Tener tensión muscular, estar tenso, sentirte cansado. Yo creo que son síntomas también físicos que nos podemos dar cuenta de que realmente esa situación nos incomoda, que no nos gusta, ¿no? Y es cuando nos hace sentir y ponernos en dudas a nosotros mismos de si realmente nosotros somos así o estamos haciendo lo que queremos y no porque los demás quieran que hagamos eso, ¿no? También, sobre todo, yo creo que insatisfacción personal. Pues incluso llegar a sentir que estás viviendo una vida que no es la tuya. Y creo que es bastante negativo a largo plazo y yo creo que tenemos que tener ese autoconocimiento de nosotros cómo somos por dentro y por fuera ¿no? Y tenerlo en cuenta porque fíjate, todos estos factores pueden estar ahí. Yo, fíjate, cuando empecé, por ejemplo, cuando empecé a formar como coach, al final una de las primeras cosas que te preguntaban era sobre tus valores. Y al final son preguntas que tú dices, bueno, lo tengo claro. Y cuando te pones a contestar, a veces no. ¿Sabes? A veces no sabes. Entonces, definirte, saber, bueno, no me quiero adelantar a una idea al resto que de tengo, preguntas. pero sí, pero me refiero que lo que tú dices al final del autoconocimiento es que es súper importante. A veces es incómodo también. Yo a veces he llegado a pensar y digo, jo, al final, y es verdad, también lo pienso, a veces se vive muy bien en la ignorancia. Sí, sí. Pero claro, tienes que estar cómodo en esa ignorancia. El problema es cuando no estás cómodo en esa ignorancia. Ahí creo que está la diferencia. Si tú estás cómodo siendo como eres, pues no creo que haya ningún problema. Yo, por ejemplo, he recapacitado, además, hace relativamente poco, porque, bueno, tuve muchas visitas de amistades que a lo mejor estaban pues, de León y que habían venido, ya sea pues, unas por San Juan, Benidorm. La verdad que, por ejemplo, con Bienvenida, que hicimos un directo, me conocí también la semana pasada. O sea, tuve unas semanas, como digo yo, muy culturales, porque tuve un montón de planes y lo que sí que me di cuenta cuando llegaba a casa es que no estaba cansada. Y me hizo pensar que a veces el cansancio, a nivel, puede ser por sueño, por la actividad, pero me di cuenta que realmente cuando estoy en una conversación a gusto, o me pasa incluso con los directos, a veces puedes tener un poco de nervios, un poco de cosa, pero si yo, o incluso, por ejemplo, las reuniones que tenemos tú y yo, si terminase cansada, lo que tú dices, a lo mejor incluso con dolores musculares, que eso me has dado que pensar, no se me había ocurrido, pero sobre todo eso, la sensación de cansancio, de como que te quitan la energía, yo es lo que siento, y ahí me he dado cuenta que no es que me quiten ellos la energía, quizá es que yo sea la que a lo mejor estoy forzándome y por eso no, y ahí al final me puedo detectar como no auténtica, no, pero a lo mejor más cohibida sería la palabra. Pero sí, con el cansancio creo que es, no sé si, bueno, si queréis dejar cualquier pregunta o de cómo sentís vosotros en el chat sería genial, pero bueno, luego sé que muchas veces estas cosas se comparten más por mensaje privado, pero que os animamos a compartirlo y a pensar también cómo sentís cuando no sois auténticos. Yo ya te digo, el cansancio creo que es una cosa que me he dado cuenta, porque he terminado también es verdad que me doy cuenta que últimamente cuando yo estoy haciendo algo, entro como en una meditación sin haberme dado cuenta, estoy con esa persona, no por mirar el móvil de manera, o sea, no es por decir, ay, voy a no mirar el móvil, no, es que ni me acuerdo del móvil, al final, si yo ya he avisado a mi círculo de, pues voy a estar en tal sitio, entonces, ¿sabes? Ya me quedo como relajada y disfruto completamente del momento y eso también me ayuda a estar tranquila con esas personas. Fíjate, qué bien. Ahí os lo dejo. Y también una cosa que a mí me produce mucha, con el tema de la autenticidad, si está si puede ser sinónimo de vulnerabilidad, porque hay mucha gente que al final, si se siente, y yo en ocasiones, amor, si te sientes auténtica te puedes sentir vulnerable o demás, entonces no sé qué piensas sobre eso. Yo pienso que ser auténtico implica un poquito más que el tema del ser vulnerable, ¿no? Implica ser fiel a ti mismo en todas las áreas de tu vida. Entonces,
pienso que podemos a veces confundir que al ser auténticos también estamos siendo vulnerables, pero realmente pienso que no es así. Que lo confundimos y también es fácil confundirlo, ¿no? Incluso la vulnerabilidad puede ser una manera de practicar la autenticidad. No sé qué opinas tú en todo esto, porque a veces es un poco A lioso, ver, espera que os pero voy a leer que nos dice están Sara. comentando. Sí, a ver, un momento, sobre todo cuando no eres en algún momento. Sí, el cansancio, yo es que él lo he notado, que es un cansancio increíble. Sí, o sea, estoy completamente, vamos, Sara, estamos en la misma, en el cansancio. Que y no nos podemos cansar, estamos ya como para cansarnos. No, bueno, que va. Si nos Pues dejan, yo nos quedamos sobre, aquí 5 horas hablando. En ya plan. ves, sobre la vulnerabilidad, la verdad, que yo sí que me he sentido, o sea, en ocasiones sí que a lo mejor el abrirte en exceso, también creo que cuando te sientes vulnerable, porque tú cuando te abres esperas que la otra persona lo reciba y no te juzgue, entonces no te vas a sentir vulnerable, ¿sabes? O sea, eres auténtico y no te sientes, o sea, es como algo que quizá cuando te abres y eres auténtico, si tú no esperas por la otra parte esa respuesta, a lo mejor es cuando se te cambia para la vulnerabilidad. Entonces yo creo que al final puede ser tomarla, o sea, yo sí que como que sí que la he relacionado, pero creo que también es un indicador de que ahí no es, con esa persona no es. Quizá lo puedo, Puede ser. o sea, me lo quiero coger como una brújula de si me hace sentirme vulnerable siendo yo misma, me Vale. tengo que preguntar ahí más por qué. Exacto. Y luego también, por ejemplo, también pienso que a veces el ser camaleónico es bueno, o sea, te quiero decir, para ciertas cosas, por ejemplo, en un ambiente laboral, los cambios, hay a veces que tampoco, quizás un poco lo que decías tú al principio, Sí, yo soy sí. así, ¿no? Realmente El no soy así funciona en y soy todos así. lados, y ni en todos los lados. O sea, mientras no vayas a ofender a nadie, yo pienso que tú puedes ser tú mismo sin decir, oye, es que la típica, bueno, yo no sé si os lo habéis escuchado alguna vez, lo de, no, es que yo soy, oye, pues eso ha sonado un poco borde, no, es que yo soy así. No, mira, no funcionan así las cosas, ¿no? O sea, siempre con un respeto tú puedes ser tú mismo, pero no tienes por qué Yo portarte también mal con los pienso, demás, ¿no? además pienso totalmente así y además es una de las cosas que sé que puede dar controversia, no sé qué pensáis vosotros si queréis contestar también. O sea, para mí esas actitudes a veces también lo he llegado a analizar, lo he llegado como a estudiar porque sí que es un tema que me gusta y al final lo que pienso es que hay dos maneras también. Por ejemplo, imagínate que te dicen, es que eres muy borde, ¿no? Y te dicen, es que yo soy así, pero estás a gusto siendo así. O sea, lo mismo de antes, si estás a gusto y te sientes bien y tú consideras que eso está bien, vale, o sea, vale, te respeto, tú me respetas a mí y ya está. Claro, pero ya en el Pero sí momento que que pienso que estás no todo siendo borde, vale, claro. claro, Yo o sea, en también el momento creo que ya que no estás todo siendo vale. borde con alguien, ya, o sea, ya estás haciendo sentir mal a la otra persona, entonces realmente eso Y no aquí entraría un poco se lo de la llama ser libertad, auténtico, se ¿no? llama ser otra cosa, Efectivamente, pero efectivamente. Yo creo mejor que al no lo final decimos. la libertad de uno termina donde empieza la del otro y yo eso sí Exactamente. que pienso que tiene que funcionar así, porque ahí hay muchas maneras, lo que os decía, al final ser camaleónico quiere decir que si te tienes que adaptar a cambios, ya, pues que yo soy muy tradicional y yo, ya, pero es que hay a veces que la situación te lo pide, o al final en el trabajo, pues a lo mejor tienes que hacer algún cambio y tienes que asumir ese cambio, o Totalmente. con una persona, cambia su situación, pues te tienes que adaptar un poco, no vale el soy así, yo creo que eso no siempre vale. Y bueno, si lo trasladamos un poco a ejercicios que la gente puede hacer para trabajar esa autenticidad, ¿qué opinas? Yo al final, todo el rato me venían, y ya os lo quería decir antes, hacer listas y definición de palabras. O sea, por ejemplo, autenticidad, ¿qué es autenticidad? Y listas de qué me gusta, qué no me gusta. Parece fácil así, pero pruebad a hacerlo. Y prueba a decirte en qué soy bueno, en qué soy malo, cuáles son mis valores. También os doy un tip porque, por ejemplo, cuando yo comencé con el tema de valores, no sabía exactamente, como que lo tienes en la cabeza y dices, sí, sí, es fácil, y te pones a escribir y a veces no sabes, o planes, o gustos. Pues hay muchas listas, tú te pones en YouTube, en Google, lista de valores. Y entonces ahí te ayuda mucho a elegir. Hay a veces que si os es complicado, sí que también, o sea, haceros listas de cosas para saber cómo sois. Y si no, si os quedáis sin recursos, buscad Sí, opciones. yo pienso que en cuanto a vida personal, por ejemplo, porque luego redes sociales también está ahí, el tema de ser auténtico y herramientas para serlo, pero en vida personal es aceptar nuestros errores. O sea, saber cómo somos nosotros y aceptar nuestros errores
establecer límites, pues a la hora, igual lo que hablaba antes, el ejemplo de, oye, es que no me apetece salir, poner ese límite, o sea, saber cuándo decir que no, que a veces es algo muy sencillo, pero realmente nos cuesta mucho y no sé por qué. Y creo que es también cuestión de establecerlo, expresar tus emociones, cómo te sientes, o sea, abrirte también un poco, siempre a la gente con la que te sientas más cómoda, es evidente, pero es otro factor para uno sentirse auténtico, ¿no? Al Y creo final que son también en redes sociales al son final son pequeñas pequeños pasos cosas, también que puedes ir exactamente. haciendo. Y en cuanto a redes sociales, creo que esto también es importante porque pienso que el contenido que publiques, y más ahora, cuanto más natural sea, mucho más y más auténtico, yo creo que la gente es lo que quiere ver. O sea, quiere verte en casa, quiere verte sin maquillar, quiere verte qué haces tú en tu día a día. O sea, no quiere ver un mundo perfecto, idílico. O sea, queremos realidad y la gente lo está demandando así ya. Algo que el tema de los filtros, lo hemos hablado muchas veces. O sea, que desaparezcan los filtros, por favor. O sea, no queremos verlos, no queremos ver que se te ponen las pequitas o que te salen unas orejas. O sea, no, por favor, autenticidad. Mira, yo era Queremos una... realidad. Es que ya, o sea, es muy fuerte porque ya os digo que no hemos hablado de los temas que queríamos hablar a modo preguntas, pero yo una de las cosas que quería decir al final también era el tema de los filtros, que es muy controvertido porque al final volvemos a lo de siempre, respeto y que haga la gente cada uno lo que sea, pero al final no eres tú mismo, entonces es imposible ser auténtico con un filtro. ¿Qué pasa? Yo lo comparo mucho el usar filtro en redes sociales con que al final usar filtros en la vida y no ser auténtico. ¿Qué pasa? Que luego no te reconoces. Luego no eres esa persona. Claramente. Y luego la gente a veces hasta hace sentir mal a los demás sin saberlo, comparan, porque al final a veces pasa que la gente se compara en redes sociales y al final le hace sentir mal a la otra persona. ¿Y para qué voy a seguir a este tío que está todo el día fardando de lo que tiene o lo que no tiene? Porque muchas veces es una vida que no es así y hace sentir mal al otro. Quiero decir, no a todo el mundo, evidentemente, pero sí que a veces esa falta de autenticidad, de naturalidad, es lo que falta a veces en redes sociales. Y es algo que hablo mucho con vosotras, que por favor, el grabaros en persona, la gente quiere veros la cara, hablar, ser naturales, hablar en cámara como si estuvieras hablando con una amiga. Eso es lo que la gente quiere. Y, bueno. Mira, comenta Elena que ser auténtico hoy en día no se valora. Yo creo que sí se valora, pero es complicado. O sea, lleva un coste ¿no? de que a lo mejor seas auténtico y a lo mejor, pues lo que por ejemplo estabas poniendo tú el ejemplo antes, aquí nos podemos ir a 1000 ejemplos, pero con un ejemplo, por ejemplo, que tu grupo de amigos te dice que salgas y tú no quieres, que se respete y ya está, si no pasa nada. A veces, muchas veces también se hace, como lo estabas diciendo, me resonaba muchas veces a que lo que llaman el FOMO, el miedo a perderte algo, sí, pero pensar realmente, al final lo que tú has dicho, pensar realmente, ¿quiero ir o no quiero ir? Al final, ¿qué quieres? O sea, si es que es muy fácil preguntarte. Lo que pasa es que a veces no nos preguntamos, lo hacemos de manera automática, decimos que sí porque sí. Yo eso hay a veces que me pasa, tengo, o sea, dificultad a veces para decir que no, pero bueno, estoy en ello. Y entonces, ahora que estamos hablando, hemos sacado ya el tema redes sociales, ya sabéis, a mí me encanta. Sandra, ¿qué significa para ti ser auténtica en redes sociales? Que no hablamos de lo personal, ya en redes sociales. Para mí no hay mucha diferencia entre las redes sociales y la vida real, porque al final yo llevo como 12 años en redes sociales. Que no son pocos. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Entonces yo cuando pusimos esta pregunta, lo que me vino fue como cuando tú te pones unos pantalones que no son tu talla y estás incómoda. Pues igual. O sea, sería como lo explicaría. Cuando no estás en tu talla, estás incómoda, porque estás apretada o ancha. Entonces, al final esto es igual. Si no eres tú misma, es complicado. Y creo que es complicado de mantenerlo en el tiempo. Entonces, eso sería para mí. No sé qué para ti, tanto como consumidora, como también como parte del mundo de las redes sociales. La verdad que igual. O sea, es que el tema de a nivel personal y en redes sociales, es verdad. Pienso que la autenticidad van de la mano y ya es el que tú realmente quieras sentirte bien, porque al final ya hemos dicho todos los efectos negativos que podía tener el no ser auténtico en tu día a día. Y pienso que redes sociales es que no es sostenible. No es sostenible en el tiempo, incluso puede crear hasta un hate innecesario, porque realmente la gente, yo pienso que te sigue también un poco por quién eres tú y no por lo que estás. A veces, bueno, hay gente que muestra y no es así, ¿no? Entonces, yo todo el tema de ser auténtico en redes sociales lo veo súper importante para que una cuenta funcione. Y a nivel técnico ya, así que nada, a nivel técnico. a nivel técnico ya.
Así que, A ver, chicas, hay que ser os voy. prácticas y ser muy auténticas. Sí. Os voy a leer. Yo creo que la gente que conoces bien, lo que pasa es que a veces no quieres asumirlo. Sí, también. La comparación de redes sociales. Efectivamente que lo de la comparación es a veces, o sea, a veces aunque tú quieras no hacerlo, te pillas haciéndolo, pero que también pasa a veces en la calle, porque a veces, muchas veces decimos de las redes sociales y a veces te puede pasar que te comparas con una vecina, Exacto. una amiga de una amiga. Mm. Al final hablamos de redes sociales, pero al final volvemos a lo mismo. Las redes sociales es el mismo comportamiento. Exactamente. Al final, Pasaba antes con el tema de tu vecino o tu vecina. O sea, es que pasaba claro. así. Lo que pasa es que ahora están las redes sociales y es bastante más accesible. Sí. Entonces es verdad que hay mucha gente que a nosotros nos gustan mucho las redes sociales, pero es verdad que hay gente que todavía no sabe gestionarlas bien en ese sentido y saber distinguir de, pues oye, pues si esta persona está subiendo esto, pero ya está, no me tiene que afectar a mí a nivel personal, ¿no? Y las comparaciones son odiosas. O sea, al final. Sí. Y al final Poco también así. ponerte un día y a lo mejor mirar, mira, las redes sociales yo las veo, tanto para compartir como para consumir, al final, como algo que te gusta, ¿no? O sea, te quiero decir, yo entiendo, yo no soy muchas veces partidaria de sacar mucha, a ver, entenderme, como en plan desgracias o cosas así en redes sociales, pero porque creo que son, o sea, sí que hay que mostrar una parte natural y a lo mejor si tienes un mal día, compartirlo, pero que tampoco sea un sitio para ir a dejar tu queja. Pero ni en No, redes eso está sociales, claro. ni en el trabajo, ni... O sea, todo en la cierta medida y algún día puntual, pero convertirlo como de manera es complicado. Y me refiero, lo que quiero decir es que al final se puede hacer un filtro de lo que tú quieres compartir y lo que quieres ver. Un filtro me Exactamente. refiero A seguir a quien tú a si hay algo que te está quieras. haciendo daño, claro, si te está haciendo daño a alguien, pues puede ser por lo que sea, Pues puede lo ser por una quitas. envidia sana, mala, buena, me da igual. Pero si te está sentando mal, pues Pues lo deja de quitas y ver, ya está. deja Está de claro. seguirlo. ¿Y cómo identificas a alguien que es auténtico en redes sociales? Porque esto no es fácil. Mira, yo aquí pienso que es o sea, es algo que va con los ojos del que mira. Es decir, Exacto. que tú, o sea, desde que te pones a ver cualquier persona y hay comentarios súper positivos y súper negativos y hay algo que gusta y no gusta, pues al final tienes que ser como una intuición personal que puede, o sea, que hay que tener muy claro que puede estar equivocada. Exacto. Yo puedo percibir a alguien como que no es auténtico, pero es una percepción mía. A lo mejor es la persona más auténtica y está muy en coherencia y todo, pero al final hay que darse cuenta que muchas veces es un valor, un juicio que nosotros hacemos. Entonces, creo que es un poco los valores, el momento, el ojo desde el que se mira, porque yo he llegado a ver las redes sociales solamente desde el punto de, madre mía, si digo esto me van a decir, veo a alguien subir algo y digo, madre mía, te van a... Por todo, porque si tienen un bebé, si sacan al hijo, ¿por qué lo sacan? Sino porque no lo sacan, porque comparten una vida, porque... O sea, por todo, todo, todo. Y tampoco está bien estar en ese punto, porque al final te cohibes y no te dejan... ¿Sabes? Exacto. Porque ya te anticipas a los problemas. Entonces, pienso que la manera más saludable, por lo menos para mí, ya os digo que todo lo que hablamos es como por lo menos yo desde mi punto de vista y la verdad desde el suyo, es tomar como una intuición. Cuando tú ves a alguien, para ti es auténtico y ya te digo, y sobre todo tener muy claro que puede ser que te estés equivocando. No sé para ti cómo, de manera más profesional, cómo lo ves. Mira, lo voy a hilar esta pregunta no estaba. Lo voy a hilar. Lo voy a hilar con qué opinas el tema de ser auténtico, ¿vale? Con el tema de ya no solo conocerse a uno mismo, sino el que te dé un poco igual lo que piensen los demás en redes sociales. Yo pienso, bueno, Dime. No, venga, ahora venga, empieza pues tú. empiezo yo. Ahora os Sí leemos, que pienso que es chicas, verdad. y dejadme vuestras opiniones y ahora os leemos, ¿vale? Que así estará Pienso todo. que cuando llegas al punto en el que te da igual realmente lo que piensan los demás es cuando realmente empiezas a ser tú también auténtico contigo mismo y conocerte mejor. Porque en redes sociales cuando vas a subir algo, porque es verdad que muchas veces dices, ay, es que me hago 30 veces el story hasta que lo subo. Pues es que realmente si te hubiera dado igual lo que pensaban los demás, es que a lo mejor no he dicho bien la palabra, a este le va a ofender, o este tal, o no sé, o no se me ve bien. Cuando te importa lo que piensen los demás es cuando ya lo subes y empiezas a notarse esa naturalidad. Mi sensación. No sé qué opinas. Yo hay varias cosas. A ver. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Es que yo nunca, también espero, porque es práctica. Entonces, yo llevo mucho tiempo haciéndome muchas fotos, mucho tal, pero lo hago de manera
o sea, no estoy a lo mejor una hora, pero no porque sea ni mejor ni peor, ni porque no me importe lo que diga la otra persona, pero porque estoy acostumbrada. Entonces a lo mejor hago una historia y me puedo trabar y lo puedo repetir 2 veces o 3, pero no, es verdad que yo no tengo ese nivel de perfeccionismo, es en plan, como que más o menos me sirve, ¿no? Me sirve un poco porque creo que ahí también está la naturalidad y porque, pero ya no por lo que piensen, no, porque me parece práctico, o sea, no me, si tengo que subir una foto y tengo que estar una hora para hacerme la otra para, a mí eso se me quitan las ganas de subir la foto, eso a nivel personal completamente. Desde siempre también es verdad que al final al tener más práctica por aquí, pero porque me siento cómoda haciéndolo. Si yo no me sintiese cómoda, al final también hay que ver un poco, pues si a lo mejor no te sientes cómoda compartiendo en redes sociales, pues no compartas, si es que no pasa nada. Otra cosa es que lo necesites a lo mejor por tu trabajo y demás, y que al final te vayas cogiendo, pero al final como todo, creo que es práctica. Y yo, por ejemplo, es que también, como también he hecho a lo mejor vídeos de YouTube, pues al final he salido ahí sin maquillar, maquillada, y al final te acostumbras. Y, por ejemplo, luego cuando el tema de los filtros y todo eso, o el perfeccionismo que hay ahora en Instagram, a nivel personal, y os soy totalmente sincera, yo hay muchas cosas que como que me gustaría, o sea, intento que sean lo más natural, sí que desde un punto de vista lo más bonito posible, es decir, para mí un valor también es importante el tema de la belleza, entenderlo pues si ahora, por ejemplo, puedo tener la luz que esté un poquito mejor, o puedo enseñaros una foto y que sea bonita, o sea, porque a mí eso me inspira, me gusta y me hace sentirme bien. Pero sí que es verdad que a veces el cierto grado de perfeccionismo que se ve ya, hay un nivel ya muy grande en redes sociales. Entonces, hay muchas veces que yo pienso, madre mía, a lo mejor no llegas a ese nivel, pero al final es lo que tú dices, a lo mejor es lo que gusta. O sea, es un equilibrio. Yo soy totalmente sincera, sí. Y a veces ahí sí que me cuesta decir, claro, es que lo quieres hacer a veces tan perfecto, pero yo en mi caso es que cuando lo quiero hacer tan perfecto es que no lo hago. Y ahí también a veces está mi problema. Sí, a ver, yo pienso también que nosotros también seguimos X cuentas, pues según lo que a nosotros nos gusta y nos inspira. A lo mejor nosotros es que nos encanta la fotografía y seguimos una cuenta por la calidad de imagen y la calidad de vídeo que tiene. O podemos seguir a alguien porque es súper gracioso, porque son unas recetas tremendas o porque es muy práctico y sube las cosas como son. Ya depende de cada cuenta y de lo que vayamos buscando, pero sí que siento que en todas esas cuentas, cuando tienes esa opinión de los demás un poco atrás, eres más libre para subir lo que tú quieres subir, ¿no? Pues, y hablo también, ahí se puede meter también el tema de los comentarios negativos, de haters y demás, de, oye, pues a lo mejor ya no voy a subir más este contenido porque he tenido un comentario negativo. Pero no, fíjate en los otros 20 que son positivos, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí, yo creo que también la autenticidad puede a veces ir de la mano con eso. Yo creo que cuanto más te conoces, o yo, por ejemplo, es lo que he experimentado conmigo misma, al final cuanto más te conoces y más a gusto estás con tu vida, claro que puedes querer cambiar alguna cosa o mejorarla, pero cuando aceptas, al final, cuando estás segura de algo, pues te da igual. Algo tan básico como, por ejemplo, hacerte un corte de pelo. Está claro. Sí. Sí, a mí me gusta porque de repente me apetece cortarme el pelo por aquí, que por cierto os digo que tengo tentaciones. Pero cuando lo haga es porque, o sea, me refiero, claro que me va a gustar que me digan, pues te queda bien. Obviamente, a todo el mundo nos va a gustar que nos digan siempre cosas positivas en vez de cosas negativas. Respetaré que a lo mejor diga alguien, ay, pues me gustaba mucho más la melena. Pero como a mí me apetece, por ejemplo, tanto el cambio, no me va a afectar. Entonces yo creo que eso lo extrapolas a todo, a que si tú subes una foto y tú estás contenta con esa foto, es pensar un poco y decir, a ver, yo estoy contenta con esto que estoy subiendo, con esto que estoy compartiendo. A veces pasa hasta con el tema de, esto es muy controvertido, pero con el tema, por ejemplo, de los hijos. Pues yo qué sé, cada uno, yo ahí pienso, puedo tener mi opinión de lo que pienso que es mejor o peor, pero que cada uno, ahí sí que pienso que cada uno, que yo qué sé, que sea un poco libre, que cada uno enseñe lo que le dé la gana, porque al final es como, yo qué sé, no sé, yo es que soy muy partidaria de que cada uno haga lo que le dé la gana, lo mismo de antes, con un respeto de que no afecte, que no haga daño a otra persona de manera, hombre, es que yo sé que hay mucha gente que comparte y a veces, bueno, pues puedo tener pero es eso, es estar en paz con lo que tú subes, compartes, hablas, dices y cuanto más claro tienes una idea, menos te afecta que alguien te pinche ahí porque lo tienes claro contigo. No sé. Luego, has dicho algo muy interesante que es el tema de la controversia y con eso voy a hilar la siguiente pregunta. Remángate que sales. Vale, es verdad que a la gente en redes sociales le gusta que muchas veces los influencers o la gente se moje en temas que son controversia, a lo mejor como el que acabas de sacar tú. ¿Por qué pasa esto?
O sea, ¿por qué la gente quiere que os mojéis en X temas políticos, religiosos, todo este tipo de cosas que sabéis que a veces puede ser un poco problemático cuando das tu opinión personal? ¿Qué opinas? ¿Por qué la gente quiere saber ese tipo de cosas sobre vosotros? Mira, yo creo que ahí vuelves a lo mismo. La gente pide autenticidad, pero cuando se es auténtico, se critica. Entonces creo que ahora mismo hay una moda, como otra cualquiera, que es a dar tu opinión de manera sin filtro. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien opina de algo porque es su opinión, no sé hasta qué punto, vale, sí, es que es público, ¿no? Lo que escucho de todo el mundo, nada, es que es alguien público, entonces si se expone, claro que sí, pero no sé, es que yo como persona no lo comprendo, ¿sabes? Yo puedo entrar en debate y puedo dar mi opinión y puedo respetar la tuya, pero por ejemplo cuando ya son comentarios hirientes o están opinando de algo, pues a veces creo que tenemos tanta la sensación, tantas ganas de tener la razón, que ahí es cuando entra el conflicto, de tener que explotar y dar tu opinión ahí. Al final yo creo que el mundo del hater es una moda más que gracias a Dios hace ya tiempo que salió. Entonces, por lo menos yo me he creado una definición, digamos, que me ayuda a verlo y yo creo que ya es generalizada de por qué actúan así esas personas. Al final es verdad que si lo piensas realmente, a veces cuando son comentarios hirientes y demás, a mí me da muchísima lástima y no lástima, me refiero, me da lástima porque realmente piensas, ¿cómo tiene que estar esa persona para lanzar eso por su boca y escribirlo? Porque luego dicen, en persona no, en persona también hay gente que también es así de desagradable. Lo que pasa que no sé, a veces hay que pensar, pues bastante tienen para ellos, no lo sé. Entonces ahí es un poco la balanza de... Yo también pienso que la autenticidad, en mi caso, la identifico, imaginaos, con unos quesitos del Trivial, por ejemplo. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando enseño cosas en redes sociales, claro que hay quesitos de mi autenticidad que no enseño, pero no quiere decir que, o sea, pero todo lo que enseño sí que es real o lo más real posible, porque al final cuando a lo mejor no lo he hecho, no, es que nunca considero que haya enseñado algo que no sea real o haya ocultado algo, pero al final la única que saldría perjudicada soy yo, porque la gente podría estar dedicándome un minuto de pensamiento, pero al final la única, eso lo tengo clarísimo. Y entonces yo pienso que hay veces que claro que hay que ser auténtica, pero no hace falta enseñar todos tus quesitos. No sé si me estáis entendiendo, no sé qué pensáis vosotras, también lo podéis dejar, ahora os leemos, pero creo que es eso, que hay veces que yo a lo mejor pienso, ¿me apetece dar la opinión sobre este tema? Sí, pues la doy. Pero hay a veces que dices, pues es que ¿qué me compensa más? ¿La paz mental o simplemente el no entrar en la discusión? Es, como antes te decía, valorar. No sé qué piensas tú. Yo creo que a veces tenemos que saber en dónde meternos y en dónde no. Y es verdad que a veces solo el dolor de cabeza que te va a dar tener que contestar a 10 personas que te están diciendo lo contrario, si digo, si mira, tú piensas X, yo pienso Y, ahora mismo en un comentario de Instagram no me vas a resolver mis dudas ni yo las tuyas. Entonces hay veces que pues, no merece la pena, ¿no? Y muchas veces casi que también se puede malinterpretar. O sea, el tema también de redes sociales puede pasar un poco como por WhatsApp, ¿no? Que te mandas un WhatsApp con tu madre y te dice, hija, ¿qué te pasa? Digo, no, sí que estoy bien. Sí. Y a lo mejor ha sido por la manera de escribir, pero es que realmente no es que... Sí, a lo mejor estás ocupada o exactamente, estás con prisas o lo que sea. Entonces sí que pienso que es un poco de controversia meterse en todos estos temas. O sea, el que te quieras meter estupendo, pero siempre un poco sabiendo en qué temas tocas. A mí me da un poco de pena, también te digo, porque sí que me gustaría a lo mejor, incluso en muchas cosas, porque a mí sí que o sea, hay muchas cosas que lo que os digo, no me mete, pero porque tampoco lo pienso, simplemente he decidido ponerme en una posición así, o sea, es como en muchísimas otras facetas, pues lo que os digo, no enseñar, es simplemente, pues al final, un modo de compartir, no sé, sí, de compartir, pero sí que me gustaría que hubiese un poco más, porque al final la libertad de expresión, es que es complicadísimo este tema, pero no sé qué pensáis, pero para mí es complicado, porque a mí sí que me gustaría que cada uno pudiese dar su opinión y no, o sea, pero es que lo veo a veces eso, no sé si ha salido algún directo más, o bueno, yo lo he hablado también por mensaje privado con muchos de vosotros, porque al final muchas veces es con un tema que tú te metes sin querer, ya ves los comentarios y dices, pero ¿cómo puede ser? Pero bueno, partiendo de la base de que no a todo el mundo le gusta la tortilla con cebolla, que
claro, Chicos, pues que no, eso no se puede, eso no tiene discusión. eso no se puede entender. Entonces, pues claro, pues tienes que entender pues que es así, que yo no entiendo cómo a alguien no le gusta la tortilla, no lo entiendo, pero luego o sea, lo respeto. Que hay que Entonces, yo qué respetarlo, sé, ¿verdad? pues al final hay en muchas cosas que yo veo noticias, que a lo mejor digo, ay, qué bien que alguien haya dicho esto porque me parece un paso como de, ¿no? Sí, decir De algo de lo abrirte, que de ser los demás auténtico. pensábamos, sí. Sí, y te pones a leer comentarios, porque a lo mejor quieres dejar tú uno, y ves unas cosas, digo, uy, yo es que esto no me lo había ni imaginado. O sea, unas críticas a veces por cosas que digo, es que no lo puedo entender. Es que yo creo que tenemos el umbral de lo que me molesta también muy ligero ahí. Pero bueno. Y en cuanto a ventajas de ser auténtico en tu contenido y hablando con gente en redes sociales y demás, ¿cuáles son las ventajas que tú crees que hay ahí? Pues al final pienso que, como os decía antes, como en la vida real, porque al final te estás más cómodo. O sea, cuando estás compartiendo desde un punto, además yo también lo he notado, por ejemplo, mirad, a mí por ejemplo, esto se me ocurre ahora, el tema de hacer directos es una cosa que ya os he contado que a mí me apetecía hacerlo desde hace mucho tiempo, pero al final un poco por el miedo, también por el cambio de a veces, eso mira, tampoco lo tenía pensado sacar aquí, pero Sí. Laura también lo sabe. Al final, por ejemplo, también el cambio de contenido de una cuenta. Llevo 12 años compartiendo, no sé si 12 en Instagram, pero ayer subí una cosa del 2014. O sea, llevo tiempo por aquí y de manera súper constante, salvo en la época después de la pandemia, que tuve así un poco de parón por el cambio también de ciudad y demás, y porque realmente me cansaron un poco las redes sociales. Ya hablaremos de eso si queréis en otro directo. Pero, pero me refiero que, claro, no soy la misma y no me apetece compartir lo mismo. Entonces hay a veces que también creo que hay cuentas, yo creo que Instagram también tiene el problema ahora de que se ha como comercializado mucho y como que hay cuentas que solamente se dedican, imagínate, a recetas, solamente se dedican a ropa, solamente a maquillaje. Y claro, como que parece que no te puedes salir de ahí o no puedes dar la opinión. Pues yo, por ejemplo, me apetecía muchísimo hablar de estas cosas, que cuando me puse a hablar con gente vi que le interesaban a toda la gente que a mí, o sea, como que se acercaba a mí, yo me acercaba a ellos, o sea, toda la gente que a mí me interesaba, y al final me di cuenta que pudiendo ser yo misma auténtica y pudiendo compartir estos temas, llego a muchísima más gente que por lo menos en este momento me apetece más que hablar de otras cosas. Y hay gente que eso no, tampoco te lo permite en redes sociales. Si haces recetas no puedes hablar de otra cosa. ¿Por qué no? Creo que eso también es una cosa que me da un poco de pena de Instagram. Sí, no, es porque es verdad que con los años pienso también que en redes sociales tú también vas cambiando y te apetece compartir otro tipo de contenido. También ha sido muy cambiante. O sea, al final antes no existían los reels, no existían las historias, el tema de los directos ahora ha bajado muchísimo, no se están haciendo igual que antes. Al final también ha aparecido Twitch, han aparecido otros canales que son de directo y que también están ahí, ¿no? Entonces, nada, para terminar, porque ya nos queda poquito, sí que nos gustaría contaros cómo nos conocimos Sandra y yo, que yo creo que lo vamos a hablar un poco con nuestra experiencia personal en cuanto a autenticidad y creo que ha sido clave también establecer nuestra relación, ¿no? Sí. Entre representada y representante. Yo al final pienso que al final, también como he tenido, siempre lo digo, pero también como he tenido un cambio de ciudad, pues he tenido que conocer a gente nueva que también me pasaba en León, pero claro, al final era distinto porque tenía un grupo de hace más tiempo y demás. Entonces, lo que ahora he visto, que al final, cuando más sincera eres y más cuentas tu historia de manera pues auténtica, vulnerable, como tú quieras, más yo más he conocido a personas que tienen que ver conmigo como más al 100%. Fue lo que me pasó con Laura, nos conocimos en un evento y cuando nos empezamos como a presentar, ¿y qué haces tú y qué hago yo? Pues creo que fue con una honestidad, con una sencilleza, o sea, sencillez y como, no sé, como las dos como muy, quizá contándonos como ¿no? Nuestro secreto de, ay, pues a mí me gustaría, ¿sabes? Como nuestros proyectos Sí. y como abriéndonos, ¿no? Realmente la una a la otra. Yo creo que ahí fue la clave, pues sí, ser nosotras mismas, no ir de nada que no fuésemos, ¿sabes? No sé, Fue pues muy natural y de hecho yo creo que para mí esto también ha sido clave en la agencia en cuanto a la transparencia y pienso que en el momento que nosotros nos conocimos, yo bueno, era un evento un poco más en tema de profundidad de marketing de influencers, ¿no? Un poco de técnicas que podíamos aprender nosotras y nosotras nos sentamos realmente, pues nos sentamos cerca o prácticamente al lado de las butacas.
Y bueno, yo iba ahí sin conocer a nadie, yo iba ahí a escuchar mi charla y ya está. Pero fíjate que pues me topé con Sandra y la verdad que las dos nos vimos un poco así en esa situación de decir, he venido sola, siéntate conmigo. Y nada, Sí. pues contándonos todo, o sea, pues de quién éramos, nuestros proyectos incluso de futuro. Pues mira, yo en ese momento también estaba empezando con la agencia, contándole todos mis planes, pues en mi situación laboral en ese momento, todo lo que tenía pensado para la agencia, sin ninguna intención, porque yo ahí ya me contó que llevaba tema de redes sociales, que le gustaría volver y tal, pero sin ninguna intención de decir, oye, pues métete en mi agencia, o sea, no surgió de esa manera. De hecho, Para nada. para nada, o sea, de hecho es que estuvimos hablando Mm. meses después de una manera muy natural por redes sociales, además Sandra es muy así, ¿no? Pues te comenta, de tal, o sea, súper, súper bien. Y diciendo, nos comentamos de cuando, pues a ver si nos vamos, yo qué sé, cuando voy a Alicante y nos vemos, tal, pero ya está, o sea, no, y yo había empezado con la agencia, o sea, realmente no había nada más ahí. Y bueno, ya hasta que Sandra un, un día me mandó un audio que borró y luego me lo volvió a enviar. Sí. Eso lo hago mucho. Sí. Y nada, pues Pero porque me que enrollo y luego quiero hacer otro más conciso. Pero yo sí, muchas no veces la pillé, mis realmente amigas lo no lo saben. vi, pero ya me lo contó. Y nada, pues a partir de ese momento que hablamos, ella también me contó un poco los planes que tenía en cuanto a redes sociales, de retomarlas en serio y volver y nada, la verdad que desde entonces y súper, súper bien con ella. Es verdad que, bueno, yo ahora mismo no estoy en Alicante, pero todas las semanas nos reunimos y Sí. bueno, Y al es un poco así. final, por ejemplo, lo que también encontré en ti, ¿sabes qué pasa? Que al final yo llevo mucho tiempo en redes sociales, pero realmente alguna persona de mi círculo también se expone más, digamos, pero normalmente no me ha cuadrado con gente, ¿sabes? Por mi círculo o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en ti sentí como al final, como cuando conoces a alguien, yo qué sé, pues como cuando conoces a alguien de tu equipo de fútbol y hablas del equipo y tal, pues claro, al final hablábamos las dos con una pasión de las redes sociales, de cómo nos gusta, qué sé, Sí, era un poco o sea, así. era bueno, no paramos de Sí, hablar, o sí, sea, no sí. paramos de hablar, luego nos fuimos a tomar algo todos juntos, Sí, seguimos sí. hablando y yo creo Yo que creo ahí que, o fue, sea, estaba pasando un montón de cosas a nuestro alrededor y nos daba igual. O sea, entonces estábamos con nuestra sí, conversación y fue, vamos, sí, sí. me Y acuerdo. mira, pues ahí otro ejemplo de que yo me fui, y lo recuerdo perfectamente, yo me fui con una sensación de, oh, qué rato más bueno con esta chica, qué bien ha estado el evento, qué bien me lo he pasado, encima me llevo a una amiga que al final hablo mucho más contigo, o sea, es que al final, Sí, no claro. sé, claro, muchas veces a la semana, pues al final hablo más contigo a veces que con unas amigas que hablo mejor más por situaciones de la vida, Sí. pero sí que es verdad que al final es un poquito también lo que hablábamos en otro directo, que al final pues me pasa con gente que conectas por aquí por redes sociales o en persona, pero luego te lo llevas a las redes sociales, también es una manera muy fácil de luego mantener contacto con la gente, de ver cómo es realmente, no sé, esa parte bonita. Entonces, al Mm. final, el mensaje que al final, cuando estábamos buscando un tema, Laura y yo, para hacer en el directo, fue como, ostras, es que tú y yo nos conocimos con autenticidad pura y gracias a eso, a no vendernos que no éramos, Pues pues, sí, o sea, nos pues mostramos como surgió éramos, así. con los pros, los contras y con todo. Fue Y muy con así. todo, nos entendimos, que al final, ¿sabes qué pasa? Que yo muchas veces a lo mejor es verdad que me cuesta un poquito más abrirme, eso es Mm. así, o sea, eso es una cosa que yo lo sé, porque creo que no me hablo con todo el mundo, pero sí que cuando yo me siento realmente ahí como a gusto y me abro, al final, pues es ¿sabes? El sentirte pues identificada, comprendida, o sea, eso fue lo que yo sentí y eso es muy bueno, yo creo que eso a la hora de ser auténtico, cuando conectas con personas, es bueno, te Totalmente. identifica y pues es muy bonito. Es que fue un poco así, la verdad. Sí, Es verdad que no sé qué estudiaran los comerciales en este mundillo de tema ventas y tal, pero yo, o sea, en ese sentido, con el tema de la agencia, yo pienso que lo más importante es que te conozcan realmente como eres tú. Al final nosotros pasamos muchas horas trabajando, hablándonos por claro, WhatsApp, súper pendientes, y al final tanto tú como yo queremos trabajar con gente con la que realmente conectamos. Entonces, pues para sí. mí es importante trabajar, tener una representado o representado con el que realmente tengo cierta afinidad o me comprendo o podemos trabajar a gusto que con alguien con la que no. O sea, es así. Y para mí es Efectivamente. importante. Y eso lo llevas cuando se puede elegir. Hay a veces que, como hablábamos antes, que a lo mejor en el ambiente laboral, pues a veces no se puede
o en ciertas situaciones con cierta familia, pero bueno, en esas situaciones, pues cuando se puede elegir, por lo menos no nos centremos en cuando no, pues ya veremos y tendrán, o sea, pues ya buscaremos soluciones, pero cuando puedes, porque sea por amistades o porque por algo que esto al final es algo bonito, ¿no? El tema entonces que sea que estés lo más a gusto posible, vamos, sí que lo pienso, piensa así. Sí, yo también. Y también me gustaría, como para terminar el directo, una de las frases que al final durante este tiempo que he estado, porque ahora estoy como muy observadora de la gente, bueno, viendo y estudiando muchas cosas, y al final una frase que a mí me gustó y me hizo mucho que pensar, me dio que pensar, fue que al final eres lo que haces cuando nadie te ve. Entonces creo que sería una buena manera de pensar cuando nadie nos ve si realmente estamos cómodos siendo así. Y si, pues, y ya desde ahí, desde tu respuesta, pues ser así siempre, cambiar lo que no te guste. O sea, creo que se puede cambiar. Es duro al final, porque es un trabajo enfrentarte a ti también, mismo. es enfrentarte a ti mismo y saber qué cosas quieres mejorar y qué cosas no, que a veces ese trabajo interno nos cuesta hacerlo y realmente es súper importante. El decir, pues mira, hay X aspectos que quiero cambiar porque pienso que pues a la hora de socializar o en mi trabajo, en lo que sea, creo que va a ser mejor para mí y me siento mejor de esa manera que actuando a lo mejor como estaba haciendo antes, ¿no? Tal Así que cual. nada. Vamos a leer rápidamente por si acaso se nos había quedado aquí arriba. Estáis a Bueno, tiempo, de hacer alguna pregunta. alguna cosa más. Nos recomendabas ahora también antes a Borja Villaseca. Yo me acuerdo que fue, fíjate, de las primeras cosas que yo empecé a ver por YouTube y ya me empezó un poco. Ahora hace mucho que no lo veo, pero sí que es verdad que tiene vídeos muy interesantes. Hablabais, creo que también en el mundo profesional. Vale, por ejemplo, hablaba Sara de que en el mundo profesional de la interpretación y del modelaje ser auténtica es súper importante, pero también puede ser a veces llegar a dificultar las cosas. Al final es un poco, yo ahí, por ejemplo, lo que opino es que al final lo que hablábamos, no es que no seas auténtica, es que a veces también tienes que ser camaleónica también para saber en qué situación te puedes amoldar un poco a unos requisitos o algunas cosas y tener claro que lo haces a lo mejor por la situación, pero no pero te hace sentir a gusto o entiendes que tiene que ser así. Yo ahora podría ponerme, imagínate, yo qué sé, a gritar y yo decir, no, es que soy así, pero es que estoy en un directo con gente, si grito a lo mejor la gente tiene cascos y entonces me pongo les molesto. Yo que sé, me empiezo a hacer por la ejemplo. cena, tal, o sea, bueno, pues Por me da igual, ejemplo. ¿sabes? O sea, creo que no es el momento. No Por sé qué ejemplo. piensas tú sobre eso. También hablan sobre el tema de los filtros, que al final si no te gustas, por ejemplo, dice Elena que si no te gustas, que no te expongas, por ejemplo, con el tema de los filtros. Yo pienso que a veces es nada, lo digo rápido, que es como una manera a veces de ponerte una protección como para estar más cómodo. No lo sé, pero creo que cuanto menos lo hagas, menos entras en ese vicio de hacerlo. Y ya también aprenderte Jolín, a quererte a ti mismo, no te hace falta un filtro para salir guapo en una foto, para sentirte cómodo. Pienso que a veces esa barrera hay que ejercicio mental de quitárnosla y ser naturales sin filtros y sin historias. O sea, no hace falta. Pues sí. A no ser que sea porque tienes que hacer alguna gracia de alguna story, pues como llorando o alguna historia, pues bueno. Sí, eso se entiende en plan que es otro tipo de creo, cosa de sí. humor, pero por decir que es que me cambia la nariz, los labios y las orejas y no sé qué, porque mis orejas no me gustan. Yo además es que he tenido la suerte a lo mejor también con el tema de los filtros que cuando deforman mucho la cara yo me veo tan rara, como que no se me han encajado bien con la cara. Eso te cambian, ¿no? Es que me veo peor en ese sentido. Sí que es verdad que cuando son de luz o de tal, bueno, a veces me hacen más gracia, pero es que esto también para que lo penséis. Yo a veces hago fotos, imagínate, a la comida. Y a veces intento a mí no hacerme nada de filtros y ponerme la luz, eso, bueno, lo puedo llegar a ver como lo que os decía, como algo visual, pero que no me deforme la cara ni cosas de estas. Pero es que hasta la comida está más chula con un filtro, claro, es que no puede ser, o sea, no puede ser porque al final es un engaño a ti mismo, al final, yo lo veo así. Claro, el tema de los filtros si yo lo quitaría y lo prohibiría. Ya. Si le haces foto a la comida y sale la comida naranja, pues tipo una ensalada naranja, eso no existe. O sea, queremos la ensalada. ¿Estar más bonita? Pues no lo sé, depende. También es verdad, no sé si os pasa, que yo, por ejemplo, veo en el archivo historias de antes, porque claro, al final antes usabas más filtro, porque también era como más, ¿no? La moda novedad. y tal. Y yo ahora lo veo feísimo. No se ve bien, no se ve nítido. No, la verdad que lo veo peor. Pero también eso a veces es bueno, crearte una opinión mala sobre algo que no quieras usar,
para realmente, ¿no? Verlo como algo negativo si realmente tú no lo quieres usar. Y así es la manera también de identificarlo así. Y nada más, Laura, yo creo que ya está todo contestado. Sí. Gracias, Sara, a vosotras por estar también por aquí, como siempre. Gracias a Laura por Gracias tu a tiempo ti y por tus invitarme. palabras. Y a ver si próximamente tenéis que animar a Sandra a ver si se hace un podcast o algo así, que también podría ser muy interesante. Que parece que le Es una cosa que está cogiendo el lo de los directos. Y yo creo que lo del podcast se puede adaptar muy bien. la verdad que es una cosa que siempre también me ha gustado. A veces es también el desconocimiento de saber hacer algo, pero bueno, yo creo que es ponerse un poco. Pero bueno, no, sí, es una cosa que no te digo que no me gustaría. Lo dejamos ahí. Porque al final también me he dado cuenta que claro que me gusta sacar las cosas bonitas y tal, pero al final lo que más me gusta a mí es hablar. Yo pienso en los vídeos de YouTube y digo, pero yo en los vídeos de YouTube, ¿qué sacaba? Pues al final, si era yo charlando todo el rato, hablando, ¿no? hablando para que luego me contestaran y me dijeran, y ay, pues fíjate, y era el comunicar. O sea que me cojo lo del podcast, Laura, ya te contaré. Venga, genial. Pues nada, un besazo. Bueno, un y besazo gracias a todos muy grande. por estar en el directo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente muy pronto. Gracias, Laura. Chao. Adiós. Adiós a todos. Chao.